esta segunda parte del programa tenemos una entrevista de lujo, un expresidente de Colombia, Iván Duque, que hoy está al frente del Grupo Libertad y Democracia, una organización que aglutina a exmandatarios de toda Latinoamérica y que velan sobre todo por la vigencia de la democracia y los derechos humanos. Presidente Iván Duque, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches y un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia de la hermana República del Paraguay. Bueno, muchas gracias por atendernos. Presidente, quiero ir directamente a, digamos, algunas cuestiones que obviamente como latinoamericanos nos preocupan y queremos saber su visión como expresidente y además está en permanente comunicación con otras personas que estuvieron, digamos, al frente de la presidencia en diferentes países en la región. ¿Cómo ve hoy los desafíos para las democracias en América Latina? ¿Hay una regresión? ¿Estamos en una situación de crisis, de riesgo para nuestras democracias? La verdad, Luis, es que las democracias latinoamericanas están amenazadas. Están amenazadas por fenómenos de autoritarismo, están amenazados por la captura muchas veces de los sistemas electorales, están amenazadas muchas veces por la captura del poder judicial bajo lo que se conoce como la judicialización de la política o la politización de la justicia, y están amenazadas también bajo principios que no tienen ninguna solidez, que abogan porque la reelección sea un derecho fundamental. Entonces, hemos visto en los últimos años en América Latina que, por ejemplo, los Kirchner quisieron perpetuarse en el poder, que Evo Morales quiso perpetuarse en el poder, que Rafael Correa quiso perpetuarse en el poder, que Daniel Ortega ha querido perpetuarse en el poder, que Nicolás Maduro ha querido perpetuarse en el poder, y vemos que esa égida del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, lo que pretende en muchos países es que ese modelo de quedarse en el poder, de hacerse elegir a través de elecciones y pasar de la democracia a la dictocracia sea como su leitmotiv y su modus operandi. Y por eso es muy importante defender la democracia y la libertad, y es lo que estamos haciendo desde este grupo que fundamos hace pocos años con nuestro gran amigo Sebastián Piñera, que convoca también líderes de todo el continente, donde también en el caso del Paraguay hace parte el expresidente Mario Abdo Benítez, y que nos permite hoy en todo el continente decir que la defensa de la democracia, y muy particularmente en el caso específico reciente de Venezuela, tiene que ser nuestro mandato. Hay que buscar restablecer la democracia en Venezuela y hay que evitar que el modelo autoritario populista sea el que quiera gobernar nuestro continente. Presidente, ¿y cómo ve usted los avances en aquellos gobiernos en donde han tenido mayorías coyunturales y se plantea, por ejemplo, el copamiento de instituciones claves, por ejemplo, los organismos que se encargan del ingreso y salida de jueces y fiscales, en Paraguay el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y además se plantea modificar la ley magna, por ejemplo, la Constitución. En el caso de Paraguay hay una cláusula que impide cualquier tipo de reelección. Esos avances, ¿cómo lo ven? Pues yo creo, y eso es una gran pregunta, Luis, hay que tener mucho cuidado. A mí me preocupa, por ejemplo, lo que ha ocurrido en México con la reforma judicial, porque lo que se busca es que desde un partido político se pueda controlar el aparato judicial. Y eso es muy grave, porque, como lo dije antes, vemos un patrón en muchos países de la politización de la justicia o la judicialización de la política. Y obviamente lo que uno espera es que en el concepto y definición de democracia nos salgamos de lo sencillamente mecánico. Democracia no es que tengamos elecciones periódicas. Democracia es que tengamos pesos y contrapesos y pleno ejercicio de las libertades. Cuando se copa la justicia, cuando se copa el Congreso, cuando se quiere unificar un solo criterio en todas las líneas del poder, estamos ante una pérdida de democracia. Y yo creo que hay que garantizar la independencia de la justicia. Hay que garantizar unos mínimos institucionales donde haya la plena certeza de que la rama judicial lo que está buscando es la verdad procesal, soportada y sustentada en evidencia, y no sencillamente que se preste para hacer correveidil o estafeta de quienes quieren a través de la justicia acabar la persona y la integridad de sus adversarios para así seguir avanzando en sus pretensiones políticas. Entonces, creo que es muy importante que la justicia no se debilite, y creo que
en el caso particular de países que tienen democracias sólidas, como es el caso del Paraguay, le haría un flaco favor que se debilitara la independencia de poderes. Y creo también que las reformas constitucionales hoy que abogan por reelecciones que beneficien a quienes están en el ejercicio del poder no contribuye a que las democracias se fortalezcan. ¿Le parece, presidente, que en este momento la dicotomía, el debate, ya no es izquierda versus derecha, sino, digamos, sectores democráticos convencidos del modelo democrático y aquellos que están jugando con modelos autoritarios? Yo creo que sí, y a mí me gusta mucho más que centrar el debate entre izquierda y derecha. Yo lo llamo primero entre demagogos y pedagogos. Los demagogos que quieren vender soluciones fáciles y los que quieren desde la pedagogía de la gestión pública mostrarle a los países que alcanzar avance y progreso requiere también esfuerzos. Pero ciertamente también hay un debate quizás más profundo entre demócratas y autócratas, entre quienes creen en los pesos y contrapesos, los que creen además en el pleno ejercicio de las libertades, en las libertades económicas, y los autócratas que quieren construir la filosofía y la idea de un partido único, de concentrar todo el poder y que nada se mueva si no tiene su visto bueno. Entonces, yo creo que esos son los verdaderos debates que tenemos hoy en América Latina y por lo tanto tenemos que unir toda nuestra convicción en derrotar a esos autócratas, a esos que quieren desde el autoritarismo y el control del poder cercenar los principios y valores democráticos. Presidente, la organización que usted hoy está liderando, Libertad y Democracia, se manifestó en su momento alegando preocupación por dos situaciones que se estaban dando en Paraguay. El primero, la pérdida de investidura de una senadora de la oposición que tuvo más de 100.000 votos, fue una de las más votadas en las últimas elecciones, la senadora Katia González. Y por el otro lado, la imputación al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, acusándolo de haber filtrado información sobre operaciones de lavado de dinero, denuncias sobre lavado de dinero que en realidad se presentaron directamente al Ministerio Público. ¿Ven ustedes con alguna preocupación ciertos movimientos o acciones que se están dando en Paraguay? Nosotros nos expresamos en su momento en un comunicado que creo que fue bastante claro y fue bastante diáfano. Y además lo hemos destacado. Hemos visto, por ejemplo, en la figura del expresidente Abdo, una persona comprometida con la defensa de la libertad. Así lo fue como mandatario y no solamente contribuyó a todos los esfuerzos continentales por denunciar la dictadura de Nicolás Maduro, sino que también promovió a través de este grupo Libertad y Democracia desde su fundación que se promovieran los liderazgos jóvenes en defensa de la democracia en el continente. Y nos pareció en su momento, cuando dimos nuestro pronunciamiento, que lo que se estaba gestando allí pareciera más una especie de persecución política. Entonces lo denunciamos. Debemos decir que hemos tenido también conversaciones francas. Yo tengo, digámoslo, la posibilidad de tener una conversación siempre franca, respetuosa, también basado en el entendimiento de que hay un compromiso claro con la democracia, con el presidente Peña, y como lo destacamos en el Grupo Libertad y Democracia, ojalá el Paraguay se salga de esa confrontación entre Cartes y Abdo, que yo creo que no le conviene a las nuevas generaciones políticas y que obviamente esperamos también que el gobierno del presidente Peña pues no termine prisionero de esas batallas, porque yo no tengo la más mínima duda de la integridad y de la calidad humana del presidente Abdo, y es muy importante también que desde el lado de su partido, donde ha tenido también claramente, como lo hemos tenido todo, opositores, que esos opositores no pretendan utilizar la justicia como un mecanismo de retaliación. Una cuestión final, presidente, no puedo dejar obviamente de consultarle. Colombia tiene un largo periodo de lucha contra el narcotráfico, el drama de estas organizaciones criminales. En Paraguay estamos viviendo situaciones muy similares, inclusive hay hechos cada vez más agravantes. ¿Cómo se impide que estas organizaciones criminales terminen infectando a las instituciones públicas, financiando campañas políticas y tomando de alguna manera parte del control del Estado?
Como presidente de la República siempre apoyé al Paraguay en la lucha contra el narcotráfico. Lo hice con clara convicción y compromiso y entendiendo el carácter dañino que tiene el narcotráfico, no solamente desde el punto de vista criminal, sino también dentro del interés de cooptar espacios de poder o intimidar a quienes están en espacios de poder. Y yo creo que lo que se necesita es cero tolerancia con el narcotráfico, una confrontación frontal para desmantelar las estructuras criminales, lucha contra el lavado de activos, lucha contra el contrabando, también tener la posibilidad de ejercer extinción de dominio express y de utilizar los aparatos de inteligencia para contener los movimientos de dinero que muchas veces entran a través de canales subrepticios. Entonces creo que eso es vital. Yo creo que Paraguay tiene una gran ventaja, y es que Paraguay institucionalmente es un país que está comprometido en la lucha contra el crimen transnacional. Pero ustedes lo saben mejor que nadie, en esto no se puede dejar crecer la maleza. Yo siempre digo que la lucha contra el narcotráfico es como en el símil de quienes tienen que cortar la maleza o el pasto todos los días. Si usted lo deja crecer y lo deja de cortar periódicamente, se le empieza a convertir en maleza y de pronto cuando está más grande ya es mucho más difícil de cortar. Entonces, sí creo que hoy el Paraguay tiene que seguir fortaleciendo toda su inteligencia financiera, su inteligencia técnica, humana, para poder combatir los recursos, los insumos, los patrimonios criminales y, como lo dije, extinción de dominio express para todos los bienes que tengan los capos del narcotráfico. Presidente Duque, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, realmente ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, un gran saludo para ustedes y también un abrazo fraterno para el hermano pueblo del Paraguay. Estuvimos así en contacto con Iván Duque, expresidente de Colombia, hoy está al frente de este grupo Libertad y Democracia, exmandatarios de toda América Latina que están trabajando por proteger las democracias en América Latina y los derechos humanos.